Buenas noches y muchísimas gracias te damos, Señor, porque nos regalas, Dios Santo, la bendición de comenzar ahora el estudio de tu palabra. Danos participar de este servicio y por cada uno de los hermanos aquí presentes. Muchas gracias, Señor. Padre Celestial, rogamos que conforme a tu misericordia nos regales tu perdón y nos sigas limpiando con tu palabra. En el orar de tu Santo Espíritu, Señor, nos convenzas de abandonar las cosas que no te agradan en pos de aquellas que son propias de la nueva vida que nos has dado, para ser como nuestro Señor Jesús, siendo Él nuestro modelo. Regálanos entonces, Señor Celestial, ese perdón que tanto necesitamos. Y también, Señor bendito, regálanos ahora tu palabra. Y enséñanosla por medio de tu Santo Espíritu. Danos, Señor Celestial, tener un corazón manso, un corazón como de niño que escucha a su Padre y confía en lo que escucha. Danos, Señor Celestial, el que la palabra que nos vas a enseñar, siendo entendida, se convierta en nosotros en algo vivo, como debe ser la fe verdadera, Señor. Regálanos tu bendición y muchas gracias, Santo, por ese amor, por esa gracia que manifiestas todo el tiempo. Y cuanto más, Señor, cuando como Padre, como pastor, como maestro, como Señor, nos enseñas. Gracias, Santo. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, les invito a que vayan, por favor, a 2 Timoteo, capítulo 2, 2 Timoteo, capítulo 2. Por favor, nos ubicamos en el versículo número 1 de 2 Timoteo, capítulo 2, y leemos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huya también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen,
por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Este capítulo que el Señor nos viene enseñando, como ustedes lo pueden recordar, arranca con una exhortación por parte del Señor a Timoteo para que afronte la realidad de un soldado de Cristo. Un soldado de Cristo es uno que sufre por Cristo. No se pregunta si va a tener penalidades, sino que sabe que va a tenerlas por el Señor al que sirve. Y la exhortación del Señor es, Timoteo, sufre estas penalidades. Recuerden todo lo que el Señor nos venía diciendo en el capítulo anterior, esos que desertaron, esos que abandonaron a Pablo, pero como Timoteo ha mostrado que tiene una fe verdadera, que se le cree y que es un siervo de Dios con sus batallas, como también lo hemos venido charlando y que iremos viendo con el paso del tiempo si así el Señor lo quiere. Pero Timoteo debía comprender que la única forma de afrontar las dificultades como siervo de Dios era haciéndose fuerte en la gracia que el mismo Señor Jesucristo había puesto a su disposición, no solo al salvarlo, sino para ayudarle a vivir como salvo en el tiempo que sirve al Señor o servía al Señor en esta tierra. Timoteo tenía que dedicarse a un ministerio en el que compartía la palabra a otros, formando otros siervos para que a su vez otros siervos formaran otros siervos, porque el mismo Timoteo había sido formado como siervo a través de Pablo, y esto por voluntad de Dios. Ahora ustedes recordarán, mis hermanos, que Timoteo recibe esta exhortación de, oiga, sea un soldado agradable delante de Jesucristo, ¿cómo? Sufriendo penalidades. Dicho de otra manera, mire, Timoteo, si usted no está dispuesto a vivir lo que tiene que vivir, a sufrir lo que tiene que sufrir en su servicio al Señor, no le va a poder agradar. No va a poder ser algo que sea grato delante del Señor. Claro, todo esto aplica para cada uno de los aquí presentes, para cada uno de los que hemos llegado a los caminos del Señor. Y entonces aparece el versículo número 4, donde ustedes y yo leemos, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y cuando ustedes leen esta porción, este versículo, eh, al igual que yo, nos damos cuenta que el Señor aquí le está diciendo a Timoteo, le está llamando la atención a Timoteo sobre una clase de soldado. En este caso está hablando de un soldado que ya se encuentra en batalla, porque dice ninguno que milite. Y cuando usted lee la palabra militar ahí puede traer a su cabeza el hecho de que es un soldado que ya está en campo de batalla, que ya está en tiempo de guerra, ha sido movilizado. No es un soldado que está esperando a que lo llamen a filas mientras embetuna sus botas, no es un soldado que está, como nos tocó a los que prestamos servicio militar en Bogotá en muchas ocasiones, pendiente de cuidar un poste o en una posición en la que lo más peligroso que uno podía afrontar en ese momento es que cayera un aguacero y le diera uno gripe. Todos los que hayan pasado por el servicio militar saben lo que es la instrucción con armas de fuego, lo que es la disciplina, lo que le enseñan a uno y uno se acuerda de eso y le queda sonando. Pero solo unos conocen no solo la instrucción recibida como soldado, sino la necesidad de utilizar la instrucción recibida en el campo de batalla. Pensamos aquí, mis hermanos, en nuestros soldados, que para este momento, mientras usted y yo, por la gracia del Señor, estamos aquí sentados, se encuentran en zonas rojas, pendientes de que no los embosquen, aguantando frío, viviendo en condiciones muy complejas que muchos de los presentes no conocemos, pero ellos lo están viviendo. ¿Por qué? Porque son soldados que están en tiempo de guerra, en zona de guerra y necesitan actuar como tales. Y de alguna manera es de este militar del que le está hablando el Señor a Timoteo, de usar lo que Dios le ha dado para la batalla. Y entonces le dice, ninguno que milita, ninguno que está en tiempo de guerra, Timoteo, y usted lo está, se enreda en los negocios de la vida.
Cuando hablamos de los negocios de la vida, vamos a pensar en las cosas que son del diario vivir, en la vida civil de un soldado. Suponga usted lo siguiente. Conoce usted un soldado y este soldado durante el año 350 días está haciendo las veces de soldado, les dan 15 días de descanso y entonces el soldadito sale a tomarse un muy merecido descanso y en esos días va y se pone a jugar fútbol o va y se pone a pintar la casa de la mamá o va y se da unas vacaciones montando en bicicleta por cualquier lado o caminando por cualquier lado, hace las cosas que son del vivir de cualquier otra persona. El soldado vuelve por un momento a su vida civil, a su día a día, a ocuparse de sus cosas. ¿Por qué? Porque tiene una pausa en el tiempo de guerra, le han dado una licencia. Y Pablo de alguna manera le está diciendo aquí a Timoteo, mejor aún Dios por medio de Pablo le dice a Timoteo y a nosotros por vía de aplicación, que nosotros no podemos pensar que tenemos tiempo de licencia, que no tenemos tiempos en los que de alguna manera se puede bajar la guardia, que no hay tiempos en la vida del cristiano en el que el cristiano puede decir, ¿sabe qué? Yo me he ocupado de hacer la voluntad del Señor sabiendo que hay mucha oposición a ella y estos días me los voy a dar de descanso, como una licencia que le dan y el Señor dice, no, 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 espera un momento. Ninguno que está en tiempo de guerra puede actuar como si no estuviera en tiempo de guerra ocupándose de sus propias cosas. No tiene sentido, querido soldado, que usted está en un tiempo de batalla y tenga su corazón pensando en voy a salir a limpiar las zapatillas para la caminata del domingo entrante o voy a salir para engrasar la cadena de la bicicleta o voy a salir y voy a pintar de qué color la casa. El reto que nos plantea a nosotros esta porción es muy interesante porque de alguna manera usted ya, mi Dios, nos está diciendo que nosotros no podemos enredar nuestras vidas con nuestras propias vidas, que nosotros no podemos permitirnos en este tiempo de militancia, en medio del conflicto, mientras servimos a Dios, que nosotros no podemos enredarnos en las cosas que son según nosotros, nuestra vida. Y es interesante una vez más pensar esto porque cada uno de los presentes tiene una vida con características muy específicas. De alguna manera son casi irrepetibles. Timoteo, según lo sabemos, sería un joven, si eres una persona de una ascendencia, una mamá o una abuelita que conocerían del Señor por su ascendencia judía, pero entendemos, tenía un papá que era de origen griego. Timoteo habrá sido un muchacho como cualquier otro cuando iba creciendo, pensando en las cosas, solo que a la par que era un muchacho como cualquier otro, era un muchacho creyente en el que la palabra iba formando. ¿Se acuerdan que se lo vimos? Ahora, Timoteo tiene una responsabilidad, tiene un ministerio para el Señor, tiene una vida que cuidar en el Señor. Y el Señor le dice, vea Timoteo, tenga mucho cuidado en enredárseme con las cosas de su propia vida. ¿Y en qué se puede enredar un muchacho? Diría alguno. A manera de ejemplo, en una vida juvenil egoísta, en la que podría haber pensado Timoteo, soy joven, voy a ocuparme de lo que se ocupan todos los jóvenes y cuando ya sea mayorcito, me ocupo de las cosas del Señor. O aplicado a nosotros, voy a estar haciendo tales cosas y cuando llegue un momento determinado que el Señor me mueva tales cosas, pues me ocupo de las cosas del Señor. De alguna manera pudiera pensar alguno en este momento, yo, aunque entiendo que el cristianismo implica una constante guerra espiritual, no me siento en guerra espiritual, me voy a ocupar de mis propias cosas. A peligro, porque cuando nosotros nos centramos en nosotros mismos, nos olvidamos que mientras nos ocupamos de nosotros mismos, mientras nos comprometemos con nosotros mismos, hacemos de nosotros mismos, válgame la mega redundancia, y nos olvidamos de un Señor al que debemos servir, al que debemos agradar. Ahora,
Lo que está diciendo este versículo número 4 es que los creyentes deben renunciar a sus cosas en términos de deje la universidad mañana, deje el trabajo de su oficina mañana, renuncia a las cosas que tiene que hacer usted en su diario vivir inmediatamente. De alguna manera, lo que está diciendo el Señor aquí es que un soldado cristiano que está en batalla espiritual tiene que renunciar a las cosas de su vida, como diciendo, mire, el mejor soldado cristiano es el que está desocupado y disponible. Pero la respuesta, ustedes ya lo notan, es no. Lo que este texto nos lleva a pensar, y lo vamos a ver en un momento con un ejemplo a mi entender muy clarito, es que un soldado debe estarse ocupando en lo que Dios pone en su camino, sin permitir que ninguna de esas cosas le enrede la vida como para impedirle obedecer algo que Dios mande en un momento determinado. Este soldado, este Timoteo, estos que estamos aquí sentados o parados, como sea que usted se encuentre en este momento, tenemos una vida, unos negocios de la vida, las cosas en las que andamos. El problema está cuando esas cosas nos enredan y nos imposibilitan dar batalla. Cuando miramos tanto hacia adentro que nuestro ego se convierte como en un gran anzuelo que nos permite o que nos impide ver hacia lo que Dios quiere. Ahora, recordemos, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Por qué usted, por qué yo, mis hermanos, tendríamos que estar pensando nuestra vida cristiana como una constante lucha espiritual en la que buscamos agradar a Dios? Porque Él nos reclutó. La expresión cuando dice aquel que lo tomó por soldado, ¿qué idea lleva? Que Dios nos tomó para ser de su ejército, para que estuviéramos en pie de lucha en lo espiritual. Ahora, tal vez alguno pudiera sentirse un poquito molesto, tiene cierta vocación pacifista en su corazón, o quizá es de los que creen la neutralidad espiritual, la cual no existe, y piensa que no es tanto con él o con ella esto de la batalla espiritual. Pero si se detiene un momento y hace a un lado el gusto y hace una evaluación de las realidades del día a día, se va a dar cuenta cómo usted, como yo, constantemente tenemos que presentar batalla. No solo contra nuestros propios pecados, contra los pecados de otros, contra un sistema mundo que se ha organizado para resistir la voluntad de Dios. Así que, repito y termino esta breve explicación del versículo número 4, a ustedes y a mí, lo que nos toca entender, aceptar y vivir es que somos en tanto creyentes, soldados del Señor, llamados a estar, aunque suene raro, en pie de lucha espiritual, haciendo lo que debemos hacer, viviendo la vida que debemos vivir, pero siempre prestos a renunciar a todo lo que llegue a estorbar con la finalidad de que nada nos enrede, porque al fin y al cabo, queremos agradar al que nos tomó para ir como soldados. Trabaje, estudie, haga lo que el Señor le ha dado a hacer, pero apenas usted note que eso le está impidiendo avanzar en su obediencia a Dios, evalúe. Si tiene que abandonarlo, abandónelo. Si tiene que corregir, corríjalo, pero que nada, a usted o a mí, no se enrede. Ahora, les decía a ustedes que tenemos un ejemplo. Y es que mientras estudiaba esto, el Señor me pasaba por la cabeza la historia de David. Y entonces les voy a pedir a ustedes que nos movamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel. Tenemos una porción larga frente a nosotros. Por ende, solo iremos haciendo algunas anotaciones. Muchas cosas del contexto cultural, del contexto histórico, no las vamos a poder estudiar esta noche porque de alguna manera lo que usted y yo vamos a hacer a continuación es ver cómo en la práctica, con un ejemplo de carne y hueso que sale de la Biblia misma,
Es que una persona, no siendo un soldado del Señor, no se enreda en los negocios de la vida porque apunta a agradar al que lo llamó como soldado. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Pues encontramos un ejemplo, a mi entender, muy claro, muy bonito, en 1 Samuel capítulo 17. Por favor, vayan hasta allá. 1 Samuel capítulo 17. Para este momento, algunas cositas a tener presente. Una, Saúl ya ha sido desechado como rey. Recuerden, Saúl es el primer rey de Israel. Israel, porque quiso, por codiciar lo que tenían las naciones que no creían en Dios, pide un rey. Samuel les protesta. El Señor dice, deje los que tengan su rey, van a pagar esas consecuencias por despreciarme a mí. Samuel, ustedes no les despreciaron a mí, entonces les dan un primer rey, este rey es Saúl. No obstante, si ustedes recuerdan el capítulo número 15, Saúl había recibido una orden sencilla. Oiga, le dice el Señor por medio de Samuel a Saúl, me acaba con Amalek y con todos. No me deja a nadie vivo. Y ustedes saben que él se pone a guardar la vida de este rey. Y se inventa cosas tales como tanto al rey como a las ovejitas las hemos dejado porque el pueblo mandó. Pero un segundo, hermano, usted es el rey, a usted se le dio una orden. Y ya el Señor aquí toma la decisión de no permitir que el Saúl vaya a terminar como rey de Israel o que no vaya a prosperar su descendencia como la casa de la familia de los reyes de Israel. Por un lado está eso. Por otro lado, si ustedes leen en 1 Samuel capítulo 16, 11 al 13, ustedes van a encontrar allí algo interesante. Se los leo. Entonces dijo, 1 Samuel 16, 11 al 13. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, quedan aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántalo y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces, Saúl ya no es aprobado para ser rey de Israel. Los días de su reinado van contando en cuenta regresiva. Ahora Dios tiene uno que es conforme a su corazón. David, quien es ungido, una señal de reconocimiento por parte del Señor. Pero adicionalmente vemos, como lo acabamos de leer, que ya sobre David entra a morar el Espíritu de Jehová. El Espíritu Santo está ya en David para la escena que vamos a leer a continuación. Tercer cosa que les pido que tengan muy presente. David ya era conocido por Saúl. Cuando ustedes leen el capítulo 16, ven que Saúl está haciendo, de Saúl es quitado el espíritu de Jehová y es puesto un espíritu malo y comienza a ser atormentado. Saúl busca una respuesta y se le trae a David como un artista que le ayuda a calmarse en esta tormenta que le trae el espíritu malo. Y entonces vemos ahí que Saúl se apega a David. De manera que van a notar más adelante, Saúl sí conocía a David. Pero dejemos ahí el contexto porque tenemos, como les digo, ahora una porción extensa que estudiar. ¿Con qué filtro, mis hermanos, lo vamos a hacer? Una aplicación bíblica de cómo efectivamente un creyente no se enreda en los negocios de la vida para poder agradar al que lo tomó como soldado. Nuestro ejemplo, David. Avanzamos. Capítulo y vamos a estar leyendo por trocitos y vamos haciendo algunas menciones, ¿les parece? Así que versículo número 1, 1 Samuel capítulo 17. ¿Listos, hermanos? Avanzamos. Versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos.
Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Muy diciente. Están en pie de lucha. Dos ejércitos enfrentados. Uno es el ejército del pueblo de Dios, otro es el ejército que sirve a dioses falsos como los dioses de los filisteos. Y como para que quede muy claro, hay un valle entre los dos. No se pueden unir. Esto es una guerra. Esto es oposición, esto es un choque, no pueden tener cosas en común. Filisteos y israelitas están en pie de lucha. Tienen un líder allí, Saúl, pero este líder ya no es aprobado por Dios. No obstante, ellos van a hacer lo que consideran deben hacer, es estar en pie de lucha. Versículo número 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Según las cuentas, si se calcula que un codo son como 52 centímetros, este señor tenía más de 3 metros de altura. Ustedes recordarán las veces en que saludamos a Elkin y uno se siente chiquito. Pues Elkin le quedaría bajito a este señor, este Goliat de Gat, un tipo grandote, imponente. Pero no solo es imponente como lo vamos a ver por su estatura, es que es soldado y de los que sabe pelear y otras cositas adicionales. Ahora, están en pie de lucha y sale de entre el campamento de los enemigos un tipo de más de 3 metros de altura. ¿Qué más cosas hacen imponente a este hombre? Dice el versículo 5. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Un autor hace la conversión y plantea que la cota de malla, la armadura que este hombre tiene encima, pesa alrededor de 57 kilos, hermano. A uno le pasa en Bogotá que está haciendo calor, tiene la chaqueta y ya se la quiere quitar. A uno le pasa que va llevando algo medianamente pesadito y uno se lo quiere quitar encima porque es que está muy pesado y es como incómodo. Este tipo es tan imponente, no solo por su altura, sino piense usted, un casco de bronce, posiblemente brillante, posiblemente como era costumbre, ustedes de pronto recordarán las armaduras, o mejor, la vestimenta de los soldados en esa época, los cascos apuntaban a que se vieran más grandes, tenían puntas, bueno, brillante, una armadura de 57 kilos, no solo es grande, sino, oiga, mano, con todo respeto, piensen en las armas de esa época. Si tiene 57 kilos de bronce en esta cota, es difícil tocar este tipo. O sea, es un peligro por lo que se ve y es un peligro porque ¿qué le puedo hacer? Pero mira, como si él sigue el relato. Y traía un casco, perdóneme, versículo 6. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de plata. La sola punta de la lanza de esta máquina llamada Goliat pesaba 7 kilos. A usted a veces cuando va a comer carne a algún lado le pasan el cuchillo para la carne y se da cuenta que ese cuchillito es más pesado, que es como grandecito. Pues este señor tiene un arma que en solo la punta tiene 7 kilos. Como si eso no fuera suficiente, e iba su escudero delante de él. Manos, hoy día leemos la historia. Ahora póngase en esa época. Piense usted que está en pie de lucha, que de en medio de sus enemigos sale un tipo como este. De verdad, verdad, verdad que usted hubiera levantado la mano para decirle a Saúl, Saúl, déjame, yo me encargo del Señor. ¿De verdad? Seguimos con el relato. No solo está él, es un soldado que tiene un nivel suficiente como para tener un escudero, uno que porta su escudo, un ayudante. ¿Y qué hace este señor? Versículo 8. Don Goliat se paró y dio voces, gritaba a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla?
¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Para Goliat era una pelea entre hombres. Él, el grandote, el bien armado, el poderoso, contra los casi soldaditos hormiga que compondrían el ejército de Israel. Para él era un asunto entre hombres. Mándenme uno. 9. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Ojo, tiene enfrente a un ejército de hombres israelitas. Y este hombre gritando les dice: mándenme un hombre. Como si nos damos cuenta, mientras no llegue ninguno a enfrentarse a mí, es que en ese ejército no encuentro hombres. Este hombre está enamorado de sí mismo. Si lo pensáramos en la actualidad, yo creo que tendría afiches del mismo pegados en su habitación. Ahora, ¿qué ocasiona esto en el corazón de los que le escuchan, del ejército de Israel, la Israel de Dios? No importa para este momento que Saúl ya esté desaprobado delante de Dios, es el pueblo de Dios. Y uno que es siervo, esclavo, soldado de lo pagano, de los ídolos, está haciendo esto contra el pueblo de Dios. 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Este tipo, con ese tamaño, con esa armadura, con esas armas, con esa seguridad, nos reta. Dice que le mandemos uno que sea capaz de levantarse, un ejército de hombres, de soldados. Tiene ahora miedo, están turbados. Gran miedo, incluso dice el texto. Ojo, ojo, ojo con lo siguiente. Alguno pudiera pensar: Javier, cuidado con espiritualizar el texto. Cuidado con alegorizar, es decir, darle una interpretación que está más allá de las palabras textuales. Pero démonos cuenta que detrás de esto hay una guerra espiritual. El que no conoce a Dios lo ve como una pelea entre hombres, como una pelea entre naciones. Los israelitas, el ejército de Israel, ha caído en la trampa del filisteo. Ellos ven esa pelea como una pelea de hombres. ¿Cómo lo sabemos? No hay un hombre que se le parezca, Señor. No se sienten capaces. Un ejército acobardado. Se están ocupando de sus propias cosas. Han caído en la trampa de ocuparse de su día a día, de sus propios negocios, de entender los problemas desde la perspectiva personal, como quien busca lo suyo. En este caso, sobrevivir. Nadie se le pare a Goliat, que el que pare se muere. Se ponen a pensar en sí mismo y se han acobardado. Continúa el relato, versículo número 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Ojo con lo siguiente. Tenemos entonces a un viejito para ese momento que tiene 8 muchachos. El más pequeñito de esos muchachos, David. Sus 3 más hombres, más grandes, más capacitados humanamente hablando, se habían ido para servir a Saúl en la guerra. Pero estos 3 hombres, los mayores de entre la casa de Isaí, son parte del ejército que está cobardado ante las palabras y la presencia y la amenaza que representa Goliat. 14. Y David era el menor. Yo quiero, mis hermanos, que nos demos cuenta de algo. Dios no escribe por escribir. Dios no inspira por inspirar.
creo firmemente que a la Biblia no le sobran ni le faltan palabras. No dice aquí, y David, que estaba con el padre, da claridad, David era el menor. Dios nos permite aquí llevar desde ya por vía de aplicación. Lo que vamos a leer a continuación habla de un soldado que se ocupa de las cosas del Señor, pero no lo va a hacer en sus fuerzas, porque no tiene cómo hacerlo. Es el menor, es el pequeñito, el chiquito. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. ¿Qué sabemos nosotros cuando leemos, repito, 1 Samuel 16? Que David había en algunas ocasiones servido a Saúl cuando Saúl era atormentado. David tocaba el arpa y el espíritu de David se aplacaba. No le seguía atormentando ese espíritu malo que Dios le había mandado, se calmaba. O sea, Saúl conocía a David, pero lo que hacía David es que iba y servía y se devolvía a servir a su papá. En todo caso, nos dice el texto, David era el menor. Versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo durante 40 días. Dígame, hermano, que ya no le está sonando por allá que el número 40 nos lleva varias veces a tiempo de prueba. El Señor Jesús en el desierto. ¿Se acuerdan lo de Elías? De alguna manera, 40 años Israel en el desierto, un periodo de tiempo largo y suficiente para mostrar la realidad de las cosas. El Señor Jesucristo venciendo en esos 40 días, mostrando que es el santo de Dios. La nación de Israel, 40 años fracasando y fracasando y fracasando y fracasando. 40, un número asociado con la prueba, pues es lo que está pasando acá. Dos naciones, dos ejércitos, una frente a otra, una nación, la nación de Dios, otra nación, una nación de un pueblo que no conoce a Dios, que no quiere conocer a Dios, que está resistiendo a las cosas de Dios, y en medio de ellos uno que se cree el más grande, el más fuerte, atemorizando a los más fuertes de entre Israel. Pero no lo hizo una vez, lo hacía mañana y tarde. Y lo hizo así durante 40 días. Durante 40 días se burló del pueblo, del ejército de Israel, y ni uno solo de ellos pudo pararse enfrente. Estaban, repito, si tomamos lo que estamos estudiando en 2 Timoteo, demasiado ocupados en sus propias vidas, conservándolas a cualquier precio, que están burlándose del pueblo de Dios y en el fondo está cuestionando a Dios. No, no importa, lo importante es conservar la propia vida. Durante esos 40 días no hubo un israelita en ese ejército que se le parara a Goliat. Versículo 17. Dijo Isaías a David, su hijo. Ojo con lo siguiente, ojo con el siguiente tramito que es esencial para comprender la realidad de un soldado que se ocupa de las cosas del Señor y no de sus propias cosas. 17. Y dijo Isaías a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. A veces, cuando nosotros somos de memoria selectiva, tomamos y armamos héroes olvidando la historia. Noten cómo hasta el momento lo que este texto nos ha venido diciendo, este capítulo nos ha dicho de David, es el pequeñito de la casa. Es que a David el papá le da órdenes de mandadero, literalmente. Oiga, vaya y llévele a sus hermanos este grano tostado, estos panes, vaya lleve quesito al que está al frente de los miles de esa compañía de 1000, vaya y tome una prenda y me cuenta cómo está mi hijo. Vaya y me cuenta. Repito, ¿y aquí dónde está lo heroico? Hermano, y en este pedacito, ¿dónde está ese hombre, ese soldado de Dios que no se enreda en las cosas de la vida para agradar al Señor en el tiempo de batalla? Aquí lo que yo veo es un mandadero. Aquí yo lo que veo es un chino obediente.
no más. Y entonces ustedes y yo recordamos que cuando el Señor nos lleva a nosotros a pensar que ninguno que milita, ninguno que está ocupado en la batalla espiritual, en el servicio a Dios, se enreda en las cosas de la vida, no está diciendo que somos desocupados. No está diciendo que un buen soldado del Señor que no se enreda en sus propios negocios es uno que esté desocupado. No tiene algo llamativo y bonito. Ya David estaba militando las cosas de Dios. Ya David estaba dando la batalla propia de uno que quiere agradar a Dios. ¿Cómo? 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 Siendo un buen hijo, siendo uno que va a servir a sus hermanos, siendo uno que hace caso. Pero ¿dónde está la grandeza de todo ello? En obedecer a Dios, en hacer lo que se tiene que hacer. Es un mandadero, pero él lo está haciendo y lo vamos a notar muy claramente en un plan que Dios ha trazado de forma precisa y perfecta. Versículo 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Salían a escaramuzas, pero la batalla estaba ahí con vocación de estar perdida. Hacemos escaramuzas, hacemos que somos soldados, vamos como en la pelea, pero en el fondo no creemos que la podemos ganar. Este filisteo sigue atravesado frente a nosotros. Salimos a hacer lo que nos toca por hacerlo, pero en 40 días ninguno ha aceptado el reto. Versículo 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Otro principio que encontramos nosotros aquí, el que milita, el que está en pie de lucha en su servicio al Señor, no lo hace a costa de descuidar las cosas que Dios le ha dado a hacer. ¿Qué hace aquí David? Está haciendo caso, pero él tiene una responsabilidad que ha recibido de su papá. Como el menor de los hermanos, era el encargado de pastorear, la labor más humilde en medio de la familia, ser un pastor de ovejas. Y aunque recibe un mandato de su papá de ir a ver cómo están sus hermanos, llevar algo de provisiones, David mantiene en su corazón la necesidad de seguir haciendo lo que es parte de su responsabilidad sin descuidar las nuevas responsabilidades que tiene, como en este caso ir a llevar un recado y averiguar cómo están sus hermanos. Noten algo interesante, David vela porque alguien se quede cuidando las ovejas que tenía a su cargo, porque él sigue siendo responsable de ello. Y entonces ustedes se van dando aquí cuenta junto conmigo de algo. Un soldado que no se enreda en las cosas de la vida es un soldado que no solo hace caso en todo momento, incluso en lo que parece muy sencillo, sino que no va abandonando las cosas. A veces nos pasa, mis hermanos, y esto lo digo a mis compañeros de ministerio, a mis hermanos en la fe, que nosotros tenemos una visión escalonada del ministerio. A veces nosotros pensamos que lo que tenemos que hacer nosotros es ir progresando en el ministerio, como comenzando en clase con tal persona, ir avanzando, ir dejando ministerios. Es cierto, muchas veces nosotros no podemos hacer todas las cosas al tiempo y tenemos que ir dejando algunas labores porque no las podemos hacer. Pero una cosa que no debe estar más en el corazón de ninguno de los siervos presentes es que existen jerarquías en lo ministerial. El David, el que ustedes ya conocen esta historia, que llegará a ser el rey de Israel, siempre que fue pastor, fue un buen pastor hasta que Dios lo movió. Se ocupó de las cosas del Señor, no descuidó las cosas del Señor. No tenía jerarquías en su cabeza, no decía voy a ser pastor de ovejas mientras tal cosa y después entonces servía a Dios concentrado en ocuparse de lo de Dios, no descuidando la responsabilidad que Dios le daba. Pero cierro el paréntesis. Deja las ovejas a cuidado de este guarda
como Isaí le ha mandado, se va a cumplir su propósito, llega al campamento de los israelitas y hay grito de combate, hay bulla, pero no lucha. No una lucha de oponerse a Goliat. 21. Se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, el que está guardando las cosas para el ejército, las provisiones para el ejército. Eso es el bagaje. Entonces, ¿qué hace David? ¿Qué le dijo el papá que hiciera? Está haciendo eso. Entrega las provisiones para que sean repartidas por parte del jefe de los miles. Dice acá, dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. ¿Se acuerdan qué le dijo el papá a David? Oiga, lleve estas provisiones y hágame el favor, mi hijo, de averiguar cómo están sus hermanos. Es que entiendo que hay una guerra y me tiene preocupado qué le ha pasado a mis muchachos. Vaya, mi hijo. ¿Qué está haciendo David? Haciendo caso. El corazón sigue diciendo, y cuando comienza a verse esa conducta heroica del megasoldado, del Rambo cristiano, o mejor, del Rambo espiritual. ¿Dónde? ¿Dónde? Ya empezó, hermanos, ya empezó. Repito, quiere uno apuntar a la escena de David venciendo a Goliat. Se le olvida uno todo el proceso. ¿Cuándo comenzó David a ser ese soldado del Señor? Que es cierto, en un momento baja un gigante con una piedra. ¿Cuándo comenzó? ¿En el momento en que la onda comenzó a dar vueltas? En ese momento fue que David dijo, no, ahora sí me voy a ocupar de los negocios del Señor, no me voy a ocupar de mis propios negocios. No, la historia no es así, mis hermanos. Se ocupó de ser un buen hijo, se ocupó de ser un buen hermano. Está haciendo caso, está siendo un soldado que se ocupa de las cosas del Señor, porque quiere agradar al Señor. 23. Entonces va y pregunta por sus hermanos, versículo 23, mientras él hablaba con ellos. He aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oye David. Noten algo interesante. Si bien David está haciendo caso en lo que le dice su padre y como lo pueden ver ha cumplido al pie de la letra el mandato, David no iba con disposición de agarrarse con un gigante. Ahí está, haciendo caso. Y en medio de estar haciendo caso, ocupándose de las cosas de su Señor como buen soldado que era David, Dios le permite escuchar algo que va a taladrar en su oído hasta llegarle al corazón. David escucha la mofa de un gigante que se cree mucho mientras desprecia a los de Dios. David escucha. 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Miren lo que está viendo David en este momento. David llega a un campamento a hacer caso a su señor, a su papá, él no sabe más, él va a hacer lo que le toca y está viendo a un ejército de Dios actuando así. Está escuchando a un enemigo de Dios decir lo que está diciendo. David está viendo esto. Él es un siervo de Dios en quien ya mora el Espíritu de Jehová. No olviden eso. 25. Y cada uno de los israelitas decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar, para ofender a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitarle el oprobio de Israel? Porque, ojo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Vemos celo santo en David. Vemos a un hombre que siente aquí un anhelo de honra por las cosas de su Señor. Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es este gigantón que no tiene ninguna relación con Dios? En él no está la marca de la circuncisión propia de quien guarda el pacto con el Dios verdadero. ¿Quién es este tipo? Ante el que las personas del ejército están atemorizadas. ¿Quién es este tipo? ¿Quién se cree este tipo para que venga a actuar de esta forma provocativa contra el ejército de mi Dios? ¿Quién se cree? ¿Notan algo? David no sabía que iba a esto.
David estaba ocupado haciendo caso como buen soldado, ocupado en las cosas del Señor, no ocupándose de sí mismo, sino de obedecer. ¿Y qué estaba haciendo mientras obedecía? Una vida del día a día como la que usted y yo tenemos. Escucha esto. Reacciona, cuestiona, pregunta quién es este tipo, pero no tanto para que le digan es Goliat, sino para que los que le están escuchando se den cuenta de algo. ¿Por qué temer a uno que no cree? Y el pueblo le respondió 27 las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Hay promesa de bendición por parte del rey si le vence. Ahora noten lo siguiente. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Oiga, Eliab, ¿qué desayunó? ¿Qué le dio? El hermano mayor, el llamado a ser ejemplo, el llamado a animar a su hermano menor, escuchando a David el celo por las cosas de Dios, el celo por lo que se está haciendo contra el pueblo de Dios, reacciona así. Le está diciendo palabras más, palabras menos. Oiga, usted es un pastor, usted sirve para ser cuidador de animalitos. Usted vino aquí fue de chismoso, de mirar cómo es que va la batalla de los hombres. Usted vino aquí con soberbia y malicia de corazón. Ahora, noten algo muy interesante. Miren cómo el Señor va permitiendo que David libre batallas, batallas espirituales en las que David debe escoger o me ocupo de mis negocios y reacciono porque son mis negocios o me ocupo de la milicia del servicio a Dios en medio de la batalla espiritual. David está siendo ofendido por parte de su hermano mayor y nos damos cuenta, no hay ninguna razón para esa ofensa. Literalmente le está llevando con humillación, con absoluto desprecio. David respondió, 29, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dijo, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Noten algo. Ahora David tiene un confrontar en lo espiritual con un hermano. Hace un momento escuchando al filisteo, ahora está viendo a su propio hermano, a su hermano mayor, aquel que Samuel creyó que iba a ser el que reemplazaba a Saúl, pero no. Y entonces David es sabio. David no se pone a ocuparse de sus propios asuntos, es un soldado que tiene que hacer la voluntad de Dios. Y alguno dirá, pero es que sabía que iba a pelear con Goliat. No, solamente va haciendo lo que Dios le marque en cada caso. Le hizo caso a su papá, fue demandadero, llevó las cosas, preguntó por sus hermanos, entregó el encargo, viene su hermano a ofenderlo y David le hace un par de preguntas en las cuales no hay ninguna ofensa. En otras palabras, ¿cuál es el problema, hermano? ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Y noten que el hermano no vuelve a hablar. Él está ocupado en lo suyo, dando una batalla espiritual. Él no se casa con su orgullo, porque si David se hubiera casado con su orgullo, se agarra con el hermano ahí, pero no lo hace. Seguimos. 31. Fueron oídas las palabras de David que David había dicho y la refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Así le está hablando David al rey, a Saúl. ¿Qué le dice Saúl? 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, ni un hombre, y él un hombre de guerra desde su juventud. Otra batalla espiritual mientras David tan solo está haciendo lo que debe hacer. El rey, el que debe guiar al pueblo a la guerra, le está diciendo, usted no, ¿qué? Usted es un muchacho. El otro, un experto en la guerra y bien grande y bien armado, que sí es. Así que David no puede cumplir lo que usted dice.
Una vez más, David en pie de lucha, lucha espiritual. No se pone aquí a discutir con el rey. Él sabe qué tiene que hacer. Él ya está comprendiendo cómo Dios va moviendo las cosas. 34. David respondió a Saúl, ojo, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. No tiene algo lindo, aunque David no sabía hacia dónde le estaba llevando su obediencia en su servicio en el ejército de Dios. Sí tiene muy claro algo. Todo cuanto Dios ha venido haciendo en su vida, le ha venido preparando para cada momento, para cada batalla que tenía que librar. Ahora David se da cuenta de algo que no sé si algún día lo había pensado. Ahora sabía que se podía enfrentar a un gigante, porque antes había enfrentado fieras. ¿Cuándo? Cuando estaba cuidando las ovejas en su humilde labor de pastor. David entendió que Dios le había preparado. Los demás decían que no. Él sabía en Dios que sí. Que cuando mató a un oso, cuando mató a un león, cuando se enfrentó a eso, contó con una capacidad que Dios le haría utilizar en este tiempo, en el tiempo de Goliat. Usted y yo entonces nos damos cuenta de algo. Somos soldados a los que Dios viene instruyendo durante mucho tiempo, preparándonos. Avanza, que el tiempo se nos fue. Añadió David, Jehová me ha librado, 37, de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. David nos recuerda a nosotros hoy, un soldado que da la batalla en obediencia al que lo llamó, en este caso, en nuestro caso, al Señor Jesús, es uno que sabe que el mismo Señor Jesús, que el mismo Dios es quien nos libra en medio de las batallas. El pueblo estaba acobardado, el pueblo estaba asustado, el pueblo no quería salir a la batalla, el rey le desanimaba, su hermano mayor le despreciaba, David sabía quién servía, sabía qué honra buscaba, él quería honrar al ejército del Dios viviente por el Dios viviente al que él servía. Saúl reacciona, dice, pues vaya a la batalla. 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó la coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. David no se dejó enredar como soldado del Señor de yo necesito cosas que Dios no me ha dado, yo necesito cosas que Dios no me ha enseñado a usar. David sabía no solo que Dios le había entrenado con lo que le había dado, sino adicionalmente que Dios no se había quedado corto, que si hasta el momento nunca había vestido una armadura, que si hasta el momento nunca había tenido una espada, es porque la batalla que él tenía que lidiar, que tenía que afrontar, sería suficiente con lo que ya Dios le había dado y enseñado. La espada, la armadura, le sobran. No son parte de de la forma de pelear que tengo que dar ahora. ¿Qué hace David? Y tomó su callado, la vara de pastor, en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón, en su saquito de pastor que traía, y tomó su onda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Severa amenaza. Miren quién le está dando. ¿Qué hace David? No, 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 pero me toca conservar mi vida. Se enreda con sus propios asuntos, con su propia vida. No, avanzo. Y gracias por la paciencia. Estoy tomando más tiempo. Gracias por su paciencia, mis hermanos. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina,
Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Este hombre quiere agradar a Dios. Por eso no se ha ocupado de sus propios asuntos. Por eso ha sabido afrontar las cosas que le van sucediendo en su vida de una forma en la que sigue avanzando en la voluntad de Dios para que cada vez pueda ser el soldado que Dios quiere. No se ha dejado enredar pensando en sí mismo, ni en el desprecio, ni en la amenaza, ni en el cuestionamiento, ni en el desánimo. Ha tenido que hacer lo que debe hacer porque sabe quién está con él, el Dios al que él debe honrar. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, incluyendo Israel. 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Un soldado que no se enreda en las cosas de la vida, porque dando la batalla que Dios pone enfrente, sabe que Dios mismo libra esa batalla y nos regala participar de la misma. A punto y termino. 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así, venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego, solo hasta este momento, levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Cron, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. ¿Qué hace un soldado del Señor que se ocupa de las cosas del Señor sin enredarse de su propia vida? Hace caso en lo que Dios le va poniendo. Cada acto de obediencia implica una batalla. Hacer lo que yo quiero, ocuparme de mis propios negocios, hacer lo que manda Dios. Noten y termino. Como David escogió obedecer a Dios, aunque no entendía hacia dónde la voluntad de Dios le iba llegando, fue una bendición para su papá, fue una bendición para su hermano, fue una bendición para el pueblo, fue un instrumento para vencer a los enemigos, fue un montón de cosas, tan solo porque fue un soldado que se ocupó de las cosas del Señor sin caer en la trampa de enredarse en su propia vida. De la misma manera, mi hermano, a usted y a mí, Dios nos ha dado responsabilidades en las que nos tenemos que ocupar. Aunque a veces no entendemos hacia dónde nos va llevando, si usted y yo, como soldados del Señor, damos la batalla espiritual ocupándonos de lo Él y no enredándonos en nuestras propias cosas, tenemos la garantía de estar agradando al Señor y la certeza de que Él nos va ayudando en cada batalla. De alguna manera, con esto claro en el corazón, nos damos cuenta que lo más necio sería ser soldados del Señor que se ocupan de sus propias cosas. Oramos. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra, por lo que nos has enseñado esta noche. Sabiendo, Señor, que hemos estudiado un texto muy extenso, rogamos tu ayuda para que en el corazón la meditación se mantenga. Y en todo caso, como lo hiciste con David, te pedimos ayuda para que en el obrar de tu Santo Espíritu en nosotros aprendamos a serte obedientes cada momento, en cada circunstancia, ante cada persona, comprendiendo, Señor, que la batalla espiritual no cesa, pero también que sabes cómo nos vas llevando y que tú eres quien nos capacita para batallar.
que cada circunstancia, que cada cosa que nos has dado, Señor Celestial, así como a David le diste ser un pastor y le enseñaste a manejar una onda, de la misma manera nosotros nos has venido capacitando para ser soldados que buscan agradarte, haciéndote caso en la batalla y sin ocuparse de las propias cosas de una vida egoísta. Gracias, Santo, por tu gracia, por tu obra en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús.